ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Buenas tardes, 17:05 minutos y estamos entre ustedes y nosotros para acompañarlos hasta las 19 horas, por supuesto en Ecomedios, como siempre, en este programa que ya tiene pero más de una década y que conduce el señor Jorge Enríquez. Ya sabemos que conducí con todos nosotros, pero no importa, ni lo digas. Así que, doctor Jorge Enríquez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo le va? Yo lo que pasa es que no puedo conducir este programa desde que estás vos, porque con esa voz, que no me debes acordar a la querida Betty Elizalde. Ahí está. Sí. Dale otro que me gustó. No, a Betty Elizalde, entonces uno se siente como disminuido. Pobre, me imagino. Así que bueno, comenzamos, Jorge, con toda la actualidad, todas las cosas nuevas que han sucedido, o que parece que sucedieran, y seguramente tendrás alguna reflexión acerca de esta semana que ha transcurrido, no sin altibajos como nos tienen acostumbrados, ¿no? Siempre con altibajos. Qué difícil debe ser para un argentino vivir en países escandinavos o en Suiza, porque uno les ha acostumbrado tanto a esto que realmente uno extrañaría si no tuviera la posibilidad de vivir en un lugar donde vive sobresalto en sobresalto. Parece Federic, ahora te dejo solito, pero parece Federic, son aburridos, claro. Y lo que pasa es que, ¿sabés qué ocurre? María Luján, acá todo se desencadena porque hay una señora que cometió fechorías, que hizo una serie de tropelías, cometió ilícitos, robó, y entonces nos arrastra a todos en el barro y nos quiere llevar a que todos seamos corruptos como ella, y no es así, y entonces, bueno, un día se produce una serie de alegatos contundentes, claros, con presunciones ciertas, precisas, concordantes. Decíamos nosotros que las pruebas no se cuentan, sino que se tasan, pero cuando son tantas, ya resultan pesadas. Ya el peso es demoledor. Entonces esta señora, que pensó que esto lo podía llevar a la larga con la cantidad de chicanas que introdujo para que la Corte se pronunciara, y la Corte le dijo, defiéndase claramente en el expediente,
y no en una tribuna de fútbol. Entonces, claro, cuando aparece esto empiezan los discursos del odio, empieza el tema de que va a haber algún atentado, porque el atentado ya lo estaban presagiando. Ojo que decían, la sangre la ponemos nosotros, esta vez la sangre la van a poner ellos. Decían que sin peronismo, sin kirchnerismo no había peronismo, y sin peronismo la Argentina no existía. Todos mensajes apocalípticos sin ningún asidero, y entonces aparece el atentado. Un atentado que, por cierto, hoy más del 70% de la gente, o el 70%, cree que no es cierto, cree que fue toda una farsa, un montaje. Había un viejo dicho que decía mi abuela, en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, y es lo que nos está pasando acá. Han mentido tanto, tienen una relación tan zigzagueante con la verdad, como te gusta que diga yo, una acción como es. En relación zigzagueante con la verdad. Sinuosa con la verdad. Entonces, cuando pasa esto, la gente no le cree, y la gente se empieza a preguntar, ¿por qué no estaba Diego Carbone, el jefe de seguridad de Cristina Eterno, el que apareció en un videíto unos días antes diciendo cómo robamos con este turro? Se refería a Gioja. José Luis Gioja. En un video aparece muy gracioso, cómo robamos con este guacho o este turro, una cosa como, aparte, hasta burlándose de nosotros, los argentinos que laburamos y pagamos impuestos y nos atosigan por todos lados. Bueno, y entonces a partir de ese momento están buscando victimizarse. Vean, el populismo siempre necesita tener tres enemigos: los medios de comunicación, que los llaman sofisticadamente concentrados, hegemónicos; la oposición y, por supuesto, también la justicia, y abolir la independencia de los poderes. Esto está escrito en La Razón Populista, de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. Esto es clarito como el agua. Cuando se llega al poder con una mayoría tan exuberante como aquel famoso histórico 54%, puedo hacer lo que se me da la gana, incluso arrollar con las instituciones, y entonces puedo hacer lo que se me antoje. Esto es lo que uno está viendo en estos días, y por supuesto necesitan otro elemento, que es la victimización y buscar un culpable, señalarlo con pelos y detalles absolutos. En este caso es Patricia Bullrich, que directamente ayer, alguien que proviene de los sótanos oscuros, sombríos, pestilentes del espionaje, Rodolfo Tailade, socio y compañero de ruta en estos temas, con un abogado que ahora ha aparecido también, Gustavo Beira, también con Juan Martín Mena, la pretenden acusar como que fuera la jefa, o no sé, los disparates que ha dicho este muchacho, estos chicos, me parece que sería bueno que si consumen alguna sustancia alucinógena, antes se controlen bien los efectos que le produce. Y entonces buscan de esa manera, y ahora tratan de ver si algún cable suelto hay con este loco desvariado, psiquiátrico, o por lo menos una persona absolutamente marginal, que es Fernando Sabaj. Fernando Sabaj. Y entonces aparece toda esta historia, y esto es la verdad lo que uno está viendo en estos días. Ahora, ¿actuaron solos o hubo un montaje acá? Esa es la gran duda que hay. La conexión de la conspiración intergaláctica, dejémosla de lado, porque están buscándole la vuelta incluso más. Ayer llegaron al disparate que la vecina de arriba, los hijos de la vecina de arriba, eran compañeros de colegio de Carlos Stornelli. Sí, es cierto. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Que después le alquiló una habitación, parece una abogada, que ahora resulta que es una de las defensoras de estos de la banda de los Copitos. Bueno, en todo eso, ¿qué es lo que logran con todo esto? Tapar los grandes problemas que tenemos los argentinos. ¿Cuáles son? La inflación, la desocupación, la economía. Y justamente de estos temas, con una inflación galopante del 7%, una inflación que ya está orillando en lo que va del año en un 56% y un interanual del 78%, con la posibilidad de que mañana, en septiembre, festejaríamos
si llegamos a un 6. Imagínense que todavía nos queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si ustedes multiplican un 6 por 4 meses le da 24. Pero esto no es que sumo a estos 56, 24, que ya estarían 80, sino que como es acumulativo va a andar, si no llega al 100 va a estar frisando ese número. Pero para hablar de este tema tenemos a una destacada economista amiga, una persona muy joven, creo que todavía no tiene 22 años, y que yo la conocí siendo diputado hace unos años atrás, que ella era descollante, y hoy es una figura realmente de La Nación Más y del diario, donde escribe exquisitas columnas sobre el tema de economía. Hola Camila Tolabjian, te saluda Jorge Enríquez y María Luján Batallán. Hola Jorge, ¿cómo les va? Muchísimas gracias. ¿Qué por la tal, invitación. Camila? Pequeña corrección, 24, ya llegué a los 24. Claro, porque Jorge se cree que los años pasan para él nada más, pero pasan Claro. para todos, ¿viste? A mí Sí, también sí. siempre me da menos edad, me achica, es un caballero, ¿viste? Bueno, mejor. Sí. El No, otro pero a día tu me edad... estaba justamente en el programa y me mataron con que tenía 30 y dije, no, pará, eso es No, demasiado, hombre. no lo permitas. Camila No, ¿sabés lo que pasa? Es muy joven. Es muy joven, y lo que pasa es que yo cuando te conocí fue allá en el 18-19, cuando se Tal cual. debatía por Sí, primera 17, ley sí, del 18, aborto. en el 18. Y Tal para cual, sí. 18 tenías 20, entonces pensé que estabas atrasada. No, lo que pasa es que a lo mejor te dan un poco de más edad, porque para dar el perfil en televisión, yo veo que te adoptás una actitud y una billutería y un look de alguien que parecería que tuviera más edad, lo cual está bueno, porque viste, me parece que cuando uno quiere darle más realce a lo que uno dice, por ahí, vos sabés que acá te estigmatizan de dos lados, si sos muy joven o si sos muy viejo en esta sociedad, de las dos puntas te estigmatizan, entonces es bueno esto. Tal cual. Pero te digo que la verdad que vos ya, perdóname que esto va al aire, ¿vos ya te recibiste de abogada o de politóloga? De politóloga, tengo un máster en periodismo, especializada en periodismo económico, y me quedan aproximadamente 8 meses para ser abogada. Realmente... 3 carreras a la vez, anótenlo, 3 carreras a la Bueno, vez. esta es la gente que va a construir la Argentina. Estos son los jóvenes que son brillantes y que son los que debemos todo el tiempo estar alentándolos, acompañándolos y conteniéndolos, porque esta gente que se está preparando tienen que ser los futuros dirigentes. O sea, yo ya te apuesto a que seas una futura dirigente, porque Camila, es una necesidad que tenemos de gente formada. No, muchísimas gracias a los dos, y coincido en que ojalá nuestra generación venga a renovar muchas de las cosas que hoy nos hacen daño como país. La verdad es que yo veo mucha gente joven, yo no estoy en la política, pero veo mucha gente joven con muchas ganas y con una mirada distinta sobre el futuro. Así que espero que rinda sus frutos en las próximas décadas, en realidad. Ya lo creo. Camila, obviamente, como te decía Jorge, ¿no? Estamos muy asustados. Acaban de dar el índice de inflación de agosto, que es del 7%. No hay manera que bajen los índices, y la inflación de 3 dígitos pareciera que va a ser el regalo de fin de año, lamentablemente, que vamos a tener, ¿no? No, mira, la verdad es que yo ya te diría que es una realidad el 100% de inflación de cara a diciembre. No hay economista que te diga, por ahí a muchos, no estoy diciendo que les dé miedo, pero es una especie de estigma que tenemos con los 3 dígitos. Sin embargo, ya hasta el gobierno está absolutamente convencido de que este año se va a cerrar con 3 dígitos de inflación, superando el 100%. Vos fíjate que el último relevamiento de expectativas de mercado se hace entre un conjunto de consultoras económicas, y la que invocó, digamos, más cerca la inflación del año pasado proyecta ya 99,4%. Y acá, ¿por qué importan esos 0,6 puntos? Que es muy poquito. Porque en los últimos meses, estas expectativas se renuevan mes a mes, y en el último mes había sido de 4.6 puntos porcentuales menos que esta proyección. Es decir, que si vamos en un crecimiento de expectativas de más o menos 5 puntos porcentuales por mes, en realidad estaríamos cerrando el año prácticamente con 115% de inflación.
Hay que ver si se desacelera un poco. Por ahora no parece. Tal cual como vos mencionabas, el dato de inflación de este mes es 7% y la inflación núcleo del 6,8%, lo cual te da cuenta de la dificultad que se va a tener para desacelerar los niveles inflacionarios. Y ni hablar de algunos rubros en particular, que si quieren los podemos ver, que ya llegaron al 100% de inflación. Digamos. Contanos, por favor. Bueno, tenemos varios rubros y varios productos. Como rubros, las prendas de vestir y los calzados, tal cual como les comento, ya llegaron al 108% en lo que va del año, digamos. Perdón, me refiero al interanual, ¿no? O sea, a agosto a agosto. 100% en ese periodo se estima que va a estar obviamente muy por encima del 100% de acá a fin de año. También ocurre con varios productos, como por ejemplo los pañales, que están en el 146,8% de aumento, entre enero y agosto es esto, O sea, en los primeros 8 meses del año, los pañales aumentaron 146,8%. Los huevos, 131,5%. El azúcar, 129,2%. ¿Qué quiero decir con esto? Son insumos básicos de vida. Y la pregunta acá más importante... Estás hablando en estos tres casos, perdón, Cami, en estos tres casos estás hablando de inflación en los 8 primeros meses del año. Huevos, pañales, y el otro era... Azúcar. Y hablaste del tema indumentaria, que el tema indumentaria también a mí me hace un poquito de ruido porque yo sé de que tenían algunos beneficios fiscales, no sé si los siguen teniendo, pero no el rubro zapatos estoy segura que no, pero sé que había beneficios fiscales respecto del tema textil, ¿no? Sí, lo que hay es incentivos a las economías regionales donde se producen algunos de los hilados, algunas de las materias primas que nutren al sector. Pero la verdad es que la explicación que dan desde el rubro para intentar justificar estos aumentos muy por encima de los niveles generalizados, tienen que ver, continúan siendo la guerra en Ucrania, el impacto de los precios internacionales. La verdad es que no cierra por ningún lado, es un tema muy discutido, porque incluso hay varios dirigentes del rubro que son muy cercanos al gobierno, y sin mencionar en particular. Pero es un tema, el tema de la ropa y el calzado es un tema muy polémico, porque es un sector que está muy protegido respecto a las importaciones, por supuesto, y donde incluso se registran faltantes en algunos productos por las limitaciones para importar, como por ejemplo los calzados deportivos. Así que es uno de los temas de mayor puja, digamos. Porque por un lado es un sector con incentivos en la producción, protegido en la industria y el que más aumenta. Es decir, ¿cuál sería exactamente el beneficio del sistema actual, ¿no? Claro. Si no termina generando beneficios para el consumidor, más que para las empresas, ¿no? Que es como un poco la línea discursiva del gobierno. Ahora, Camila, vos, por ejemplo, podés no comprarte ropa, podés decir, sigo usando la misma remera agujereada que del año pasado, pero lo que no podés hacer de ninguna manera es dejar de comer. O los chicos no pueden dejar de usar los pañales, y los pañales, hablemos no solamente de los chicos, los abuelos que van necesitando pañales. Entonces, no, por supuesto. Esta es una realidad, y esto te digo porque sé que se vive mucho en los geriátricos también el tema, porque no hay manera de que les puedan incluir los pañales a quienes porque, o sea, a veces no se sabe el alcance, uno dice pañales, van a decir los chicos, no se sabe el alcance que puede llegar a tener el aumento de una sola cosa, ¿no? No, tal cual, por supuesto, y como les mencionaba con estos casos, el de pañales, huevo y azúcar, son insumos absolutamente básicos para la vida, ¿no? Entonces, claramente esto lo que indica es, frente a obviamente los salarios también, que hay una caída del poder adquisitivo. Ha habido una caída del poder adquisitivo, particularmente estos últimos 8 meses, muy importante, y va a ser un problema grave para el gobierno porque no están restringidos por dos lados, ¿no? Por un lado, por la meta del déficit fiscal, que por lo menos Sergio Massa repite como loro que la quiere cumplir, que la va a cumplir, mejor dicho, y eso implica refrenar las paritarias y los reclamos sindicales de mejoras salariales, que se vienen en su mayoría en octubre, digo, para ir anticipándolo.
Entonces, lo más probable es que los salarios queden por debajo de la inflación, porque si fueran a empatar o quedar por encima, como igualmente va a pasar en algunos sectores como judiciales, por ejemplo, bueno, en todo caso el gobierno puede justificarlo de esa manera o salir de esta situación de tensión de esa manera, pero la realidad es que no va a ocurrir. Ni hablar de los informales, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de los informales, de los monotributistas, que su caso ya es totalmente, los jubilados, totalmente perjudicial frente a la inflación. Pero aún los registrados, los formales registrados, van a tener una pérdida de poder adquisitivo muy alto. Y ya vemos cómo, a pesar de trabajar, el trabajo no te garantiza estar por encima de la línea de flotación de la pobreza. Seguro. Y eso es una de las cosas más preocupantes, ¿no? Hoy también queríamos referirnos al resultado de la gira de Sergio Massa en Estados Unidos, que se comportó realmente como si hubiera sido un jefe de Estado. Llegó a lugares donde Alberto no había llegado, como por ejemplo a la Casa Blanca, pero me da la sensación que esto también, como diríamos vulgarmente, fue fulbito para la tribuna, porque lo que se logró, a mi juicio, es simplemente ganar tiempo. Lo que se logró es, por ejemplo, están hablando de que se adelantó la liquidación de granos, se adelanta la percepción del pago del impuesto a las ganancias. Este adelanto que se está haciendo es pura y exclusivamente anticipar en el tiempo, pero lo que entra hoy de ingresos para la arcas del Estado no va a entrar dentro de 2 meses, no sé si me explico. Por un lado eso, y por otro lado, que no hubo una reestructuración real de la deuda, sino solamente una procrastinación de los plazos, y porque si nosotros hubiéramos reestructurado la deuda nos permitiría a lo mejor entrar, volver al mercado de capitales y acceder al crédito, cosa que no está ocurriendo. Entonces me da la sensación que esto que nos dieron como está, a mi juicio, estos, no sé, 1.000 y pico de millones de dólares que son de libre disponibilidad, se van a ir como el agua entre los dedos, ¿no? Sí, claro, sí, a ver, la visita de Sergio Massa tuvo 2 partes. La primera fue, 3 partes podríamos resumirlas así. La primera fue la búsqueda de inversiones, estoy haciéndolo de menor a mayor importancia en la agenda de gobierno, ¿no? ¿Cómo le fue ahí? Vamos redondeando y me gustaría que me dijeras. Tal cual. Esto, fue a la gira, buscó capitales. ¿Qué encontró? Por ahora ninguno confirmado. No se llevó ninguna inversión confirmada. Y las más importantes eran las inversiones necesarias para Vaca Muerta, no solamente para petróleo, sino también para gas. Porque mientras se avanza en el gasoducto, crece la preocupación de, buenísimo, vamos a tener el gasoducto, pero ¿qué gas llevamos por el gasoducto? Se requieren inversiones. Entonces no hubo ninguna confirmación, no hubo ninguna inversión confirmada a partir de la visita de Sergio Massa. La segunda parte tenía que ver, y acá sí hubo algunas buenas noticias para el gobierno, con los pedidos de asistencia financiera en los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí algo se llevó, un alivio. Y la tercera, y la más importante, obviamente, era la reunión con Georgieva del FMI. Y acá hay un detalle interesante. Esa era la frutilla del postre, esa era la frutilla del viaje. Pero no se fue con un sí. Digo, Massa regresó satisfecho, pero no con un acuerdo, con un desembolso garantizado. No con un, buenísimo, vamos a girar los 4.000 millones de dólares correspondientes a haber cumplido las metas del trimestre. Y eso lo dejó, para algunos fue un golpe bastante fuerte, porque no se esperaba, digamos, que el FMI anuncie que la aprobación iba a estar, entrecomillado, en los próximos días. Se estimó que iba a volver con esa novedad, una gran noticia para el gobierno, ¿no? Porque es un alivio para las reservas. Claro. El pedido de asistencia, perdóname que vuelva sobre el segundo punto, el pedido de asistencia financiera, ¿por qué decís que fue una buena noticia? Porque de alguna manera lo que necesitaba Massa era traer algunos dólares, obviamente por la situación de las reservas y la situación de emergencia ya en muchos rubros de la industria, y eso lo logró, por lo menos llevarse algunos dólares en ese sentido lo logró. Después podemos discutir si eso es bueno o malo, si deberían seguir tomando préstamos o no, ¿verdad? Claro. Pero en definitiva, el anuncio de volví con dólares porque en mí confían es una buena noticia para él, porque le da cierto aire e incluso chapa de que lo validaron internacionalmente a él como ministro de Economía. Sí, tiene gente que la verdad que lo ha acompañado en esto, como Gustavo Martínez Pandiani y Jorge Argüello, que son tipos bastante avesados y tienen relaciones aceitadas con la Casa Blanca, ¿no? Eso que hay que destacarlo. ¿Y cuántos dólares
esos dólares que tipificaste como algunos, ¿en Sí. cuántos son los 1.200 famosos? Destrabó un préstamo por 1.200 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo y 900 millones con el Banco Mundial. Y hay una cosa más, que esto me parece importante mencionarlo porque hay mucha preocupación al respecto, pero es una preocupación por lo menos en parte ficticia, o sea, no se corresponde con la realidad, que es que la política Massa tiene entre sus vertientes una cuestión de inspirar cierto temor o conciencia, digamos, respecto a las triangulaciones. Vieron todo este discurso de las triangulaciones en las importaciones y exportaciones, de las cuentas no declaradas, y se anunció, Massa dijo que querían firmar un acuerdo de intercambio automático de información con Estados Unidos. Actualmente la Argentina tiene un acuerdo de intercambio de información, pero a requerimiento, es decir, la Argentina tiene que explicar a la entidad bancaria en Estados Unidos está investigando alguna tal cual. persona que tenga una Exacto. cuenta ahí, pero automático, no sé, pero quiero que lo digas vos, no sé si tal vez me equivoque porque vos sos la especialista, pero me parece que automático no va a existir nunca. Es muy probable que no, porque obviamente esto beneficia a la Argentina, ¿no? Porque no hay ningún Claro. estadounidense que venga a abrir una cuenta en dólares a la Argentina. Obvio. Esto beneficia a la Argentina. Pero- La Argentina no tiene confianza. La última vez que se intentó esto se filtraron datos. La verdad es que Estados Unidos mucha pelota no le va a dar a la Argentina en este requerimiento. Pero vos fíjate que fue otra de los pedidos o de los ítems de la agenda de Massa que no se confirmó. Como no iba a ocurrir, no lo pudo hacer ni siquiera Mauricio Macri, que tenía mejor Obviamente. relación, digamos, con Estados Unidos que el gobierno del Frente de Todos. Toda la vida. Pero bueno, lo menciono también para que veamos cómo también esta política Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía tiene mucho que ver con intentar generar cierto temor, como también ocurrió con estos monotributistas que se van a Qatar. Hay todo un halo de una política más casi de expectativas más que de cosas en concreto, ¿no? Sí, claro, tal cual como vos lo decís, expectativas, como que intentan dar el título para que la gente diga, uy, no, yo soy monotributista, no, a ver si todavía se compra un pasaje, o sea, Claro. ¿cómo van a averiguar? Vos decís, me lo regalaron, vengo ahorrando desde hace un montón, vengo comprando, por ejemplo, $200 por mes, los que le permiten, o sea, no van a tener manera de hacerlo. Realmente es... Bueno, en eso Sí. sí quiero mencionar algo que es algo importante decirlo. Los bancos y los exchanges locales, es decir, las plataformas, las famosas Sí. billeteras virtuales, estos desarrollos que estamos viendo en los últimos 5 a 10 años, son agentes de información. Es decir, ellos sí tienen que proveer información a la FIP, y la FIP Ellos puede sí. cruzar esa información para hacer determinaciones de bases presuntas. Perdón que me metan algo técnico, pero esto es algo No, que está bien. los tributaristas lo alertan bastante. Es decir, Ahí sí. estamos en una economía con altísima presión impositiva, donde es querer tapar el sol con la mano o ignorar la realidad, pensar que los argentinos no buscan la manera de escapar lo más posible a todas Obvio. las limitaciones que impone la macroeconomía argentina. Bueno, hay que saber que los bancos y las exchanges son agentes de información, y estos casos, los 451 monotributistas que se van a Qatar, los detectaron a través de de las los usos de cuenta plataformas, bancaria, sí, ¿no? sí, Tal cual. claro, bueno, en este caso una plataforma bancaria, no una plataforma de moneda de exchange. Claro. Así Igual, que no bueno. les quiero sacar más tiempo, pero quiero No, por cerrar favor. con esto, ¿no? No, por Lo favor. que es percepción de riesgo, así le dicen. Es Percepción decir, vamos de a riesgo. evitar ciertos comportamientos, porque al fisco argentino le va a cambiar agarrar a los 151 monotributistas que se van a Qatar. No. Vamos a solucionar la macroeconomía argentina No, por con que Dios. dándonos cuenta de que hay 151 personas con ingresos no declarados. Y no, claramente no. Pero lo que intentan imponer es una percepción de riesgo, para que menos gente lo haga. Bueno, Vamos a ver si esto termina ocurriendo o no. disciplinamiento con declaraciones lo llamo yo. Disciplinamiento con Exactamente. declaraciones de cosas que no van a hacer. Y más, siguiendo un refrán popular, mucho ruido y pocas nueces. Camila, un Camila, gusto. un beso enorme nuevamente, charlar así como lo hemos hecho esta tarde. Un gusto, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, era Camila Dolabjian, economista del diario La Nación. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En
En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! No te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Arqueólogo, montañista. Doctora en Ciencias Biológicas, basquetbolista. Biólogo marino, surfista. Ingeniera, estandapera. Eso y todas las combinaciones que se te ocurran. Que lo que quieras hacer incluya la ciencia. Primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. (17:35) y bueno, estamos viendo que hay muchísima información que está sucediendo en estos momentos, pero ya estamos en comunicación con alguien que merece todo nuestro respeto y que ella sabe muy bien que yo quiero muchísimo, que es Graciela Fernández Meijide. ¿Cómo estás, Graciela? Jorge Enríquez y María Luján Batallán te estamos saludando. Hola, ¿cómo estás, María Luján? ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto muy bien. Escucharlos. No, Gracias. el gusto es nuestro porque seguís siendo una referente insoslayable, no solamente en el tema derechos humanos, sino como, ya te lo dije en una oportunidad, no me sonrojo decírtelo, pero una de las más grandes mujeres de la historia de nuestro país, y yo creo que la política viviente más importante que tiene la Argentina, como también lo dijimos, se lo dije un día a Santiago Kovadlov, justamente en el homenaje que te hicimos en la legislatura, yo era diputado todavía en ese momento, y le dije, mira, ella es la mujer viviente más importante de la política argentina, y vos sos el filósofo viviente más importante de la Argentina, y ambos son, como política, como defensor de derechos humanos y él como filósofo, creo que de las glorias más grandes de nuestra historia. Y siempre, no, sí, las cosas hay que decir. ¿Sabes qué pasa, Graciela? Yo siempre digo que los homenajes hay que hacerlos en vida, porque después, viste, cuando uno dice, ¿te acordás? Pues fíjate con Magdalena, lo que pasó. Magdalena tuvo muchos homenajes en vida, pero cada vez que va pasando el tiempo, se agiganta su figura, como la de Raúl Alfonsín, por ejemplo, y tantos otros. Uno piensa mujeres de la actualidad y vos... Yo pienso en vos y pienso en Magdalena. Otros nombres no me... Si me remonto en el tiempo puede ser una tía lejana mía, Julieta Lanteri, tía bisabuela mía, Julieta Lanteri, que fue también una gran referente argentina. Siento orgullo de ser un descendiente de ella. Podemos hablar de Elvira de Lepiana de Rawson, podemos hablar de Alicia Moro de Justo, podemos hablar de... Bueno, dentro del radicalismo... Por supuesto, la referencia que haya siempre a Florentina Gómez Miranda. Entonces, pero esto lo digo en serio. Mira, me recuerdo una frase que dijo, hablando del odio y hablando del diálogo, una frase que dijo más o menos, la voy a tratar de recordar, que decía que todo en tu vida te autorizaba a ser del resentimiento y el odio un lugar de residencia definitiva y no te alojaste en ellos porque hiciste un desafío, optaste por la ley, por cumplir con la ley donde en un momento y en un lugar
donde era despreciada la ley y que realmente siempre vos te prestaste para el encuentro, donde la mayoría optaba por la beligerancia. Entonces, me parece que en esta hora es muy bueno escucharte, sobre todo cuando y a raíz también de unas declaraciones tuyas, cuando se ha hecho una apropiación de los derechos humanos, cuando realmente la que enarboló esta bandera fuiste vos, y no lo hiciste desde el amor y no desde el odio. Y vaya, como decía él, tenías derecho a ser resentida, porque uno piensa lo que es la pérdida de un hijo, y en esa forma tan brutal, repentina y atroz, y uno dice, ¿cómo puede de haber tenido tanta fuerza? Bueno, mira, yo aprendí muchas cosas, la vida me enseñó muchas cosas, y mucha de la gente que nos acompañó, sobre todo en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, durante la dictadura, había pocos directamente afectados, como decíamos, pocos, éramos 4 o 5 los que teníamos hijos desaparecidos, y el resto estaba ahí por una convicción moral, por lo cual yo estaba tan agradecida, porque exponían sus vidas y ponían un esfuerzo, y sus sentimientos, su convicción, desde un lugar que a nosotros nos obligaba más, porque los padres, madres, padres, ¿qué menos podíamos hacer que buscar a nuestros hijos y pedir justicia? En cambio, Monseñor de Nevares, Alfredo Bravo, Marcia Meyer, Carlos Gattinoni, Raúl Alfonsín, Oscar Allende, todos ellos estaban por convicción. Y los agradezco, les agradezco enormemente ese esfuerzo. Y presentaban amparos y habeas corpus, ¿no? Justamente, cosa que no hacían otros, que se arrogaron tener los derechos humanos, no apropiarse de ellos. Y además defendían los derechos humanos con el poder político y general enorme que tenían las fuerzas armadas que estaban enfrente. Pero yo aprendí que quedarme en el odio, que lo tuve, no me permitía escuchar otras cosas, otras voces. Me cerraba, no me permitía salir a buscar más comprensión en otras posturas, y ahí entendí la frase de Borges: cuidado, no te ensañes mucho con el enemigo porque terminas pareciéndote. Claro. Tal cual. Uno cuando piensa, y concretamente cuando hablamos de estos que no se acercaron a los derechos humanos y que lograron tener, como los Kirchner concretamente en Santa Cruz, fueron partícipes de la dictadura militar, en tiempos, como vos decís, muy difíciles, porque yo me había recibido recién de abogado y simplemente por amistad con un amigo que lo llamábamos el Loco Irigoyen. Él tenía desaparecida a la hermana y a su cuñado, y me dijo, ¿podés presentarme un habeas corpus? Y yo perfectamente dije, sí, cómo no, y después hubo otro tercer caso más. Y me acuerdo que en la Asociación de Abogados, Raúl Alfonsín me dijo, usted es muy joven, me dijo, dice, tenga cuidado, porque... Y uno en ese momento decía, lo hice, yo tenía 24, 25, como una patriada lo hacía, sin saber las consecuencias. Después empecé a darme cuenta de que las consecuencias podían ser gravísimas. Y eso lo tengo siempre como un cosa, digo, por lo menos, porque lo hice como lo que vos estás diciendo ahora, sin que me hubiera pegado cerca, porque era la hermana de un amigo, o sea que no me pegaba cerca como un familiar directo. Y sin embargo uno lo hizo. Y uno cuando ve que estos ahora están hablando de derechos humanos y que conocemos las historias de algunos, el actual presidente, hay fotos que cuando empezó a militar en política hacía el saludo nazi, formó parte de un partido de derecha. O sea, está bien, yo no quiero revolver todo eso porque parece... Claro, yo creo que tenemos que partir desde el momento en que se pudo terminar con esa dictadura y se pudo hacer
algo que Alfonsín había prometido, que fue una investigación y después un juicio que fue ejemplar. Un juicio con un partido militar que todavía tenía su fuerza. Vaya si estaba fuerte. Seguro. Después, ¿cuánto tardó en hacer el golpe en Semana Santa? Menos de... El tiempo de que en un tribunal de Córdoba ya van a declarar a un teniente. Claro. Y ahí ya aparecieron los carapintados, es decir, estábamos en plena democracia. Se levantaron. Semana Santa del 87. Exactamente, Semana Santa. Bueno, yo lo que creo que para entender un poco lo que nos pasa ahora y ver lo que uno podría desear, es que es cierto, hubo una apropiación del tema de derechos humanos y se caracterizó la época de los 60 y los 70 como una época de héroes. Y en realidad fue una época de enorme equivocación, porque cuando uno reemplaza la política por la herramienta de la lucha armada, termina no consiguiendo lo que quería. Y al contrario, sumiendo a mucha gente, porque por otro lado los militares estaban acostumbrados a dar golpes, así que fueron muy rápidos en la reacción. Y las tres armas en conjunto esta vez, que se hicieron cargo, voltearon el gobierno democrático y se hicieron cargo del poder en toda su extensión, también de su propia impunidad, claro, que les garantizaba su propia impunidad. Ahora bien, terminada la dictadura Malvinas mediante, se cumplió con lo que Alfonsín había prometido. Y cuando entregamos el nunca más, sí, que el 20 de septiembre va a ser 38 años, estábamos, ¿qué quería decir ese nunca más para mí? Nunca más a la desaparición forzada de personas, que es lo que el informe que estábamos dando nosotros. Pero además, nunca más a los golpes militares y nunca más a la violencia como herramienta de la política. Y por otro lado, nunca más al odio, porque el odio no ayuda a crecer a los países. Claro, se puede tener fuertísimas diferencias con quienes piensen diferente, y está bien. Obvio. Y reconocer que existen y que tienen derecho. Ahora, convertirlo en enemigo como estrategia de aumentar el poder, eso ya es discurso de odio. Graciela, a mí me queda ahora pensar, ¿no?, que se cumplen 38 años ahora el 20 de septiembre respecto del nunca más, por un lado. Por otro lado, lo que se pretendía justamente terminar, ¿no?, y dejar en el pasado, y me acuerdo hasta las palabras de Estracera, ¿no?, también el odio, la impunidad y la violencia. Lamentablemente, justamente en este momento estamos padeciendo que alguna persona quiere quedar impune, y como la justicia le está llegando, está generando a su vez un odio que a su vez genera violencia. Es como que lamentablemente dimos todos pasos para atrás y no podemos dar pasos para adelante, porque retrocedimos en algo que hace 38 años dijimos basta, nunca más. Sí, y María Julián, María Luján, ¿sabes qué? Además, agregale el atentado que existió contra la vicepresidente. Sí. Un grupo de marginales. Sí, gente que rota, totalmente rota. Bueno, ahora, si vos pensás qué hubiera ocurrido de haberse disparado el tiro y haber matado a la vicepresidenta, hubiéramos estado en este momento en una lucha cuerpo a cuerpo por la calle. Yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta, porque el discurso del odio, cuando se exacerba y baja justamente de las más altas autoridades,
y se va extendiendo, toma a cuantos estén dispuestos a hacerlo, incluso contra esa misma gente, porque estimula las carencias de razonamiento correcto, de educación, de trabajo útil, de esos grupos que son lumpen, es cierto, pero que tienen capacidad hoy de hacerse ver en la televisión, de hacerse ver en las redes, hasta demostrarse apuntando con una pistola, sacar la satisfacción de ser famoso por unos minutos, tener su minuto de gloria aunque se esté actuando violentamente. Yo creo que en eso tenemos que tener cuidado y deberíamos llamar, esto debería llamar mucho la atención a los partidos políticos. Y no solo a los partidos políticos, a todos aquellos que son élite, tanto empresarial como sindical, como eclesiástica, sea la religión que sea. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad cuando uno conduce o dirige. Y me parece a mí que en un momento en que el país tiene la pobreza más grande que tuvimos hasta ahora, que la inflación sigue y no parece querer detenerse, que hay una enorme desconfianza en el gobierno y en los políticos, todos deberían estar trabajando para revertir, primero que nada, que se recupere la confianza, porque estoy segura, María Luján, Jorge, que toda la penuria económica tiene una enorme relación con el mal manejo de la política. Y que si no se terminan firmando algún tipo de acuerdos donde cada uno tenga que ceder para poder recibir, y que vaya incluso más allá del Congreso, que en el Congreso sería el lugar lógico en tiempos normales, pero que hubiera una convocatoria que fuera más amplia, como para poder decir, bueno, acá hay 5 puntos, 6 puntos, y yo digo este, y yo digo aquel, y lo discutimos, en los cuales nos comprometemos a actuar en el futuro, gane quien gane, de tal manera. Ahora, ¿vos crees institucionalizar eso? ¿Y vos crees realmente en un acuerdo cuando tenés que acordar con gente que está acostumbrada a no cumplir? Este es el problema. Vos conociste, sí, pero el acuerdo que se hizo en España, el acuerdo que se hizo la Moncloa, el acuerdo que se hizo en Chile, el acuerdo que se hizo en Israel, que salvó a Israel, eran 2 partidos que se detestaban, se combatían, pero se dieron cuenta que Israel se iba a hundir en el abismo. Y dijeron, paremos acá. Y acordamos determinadas cosas. Sí, pero acá... En lo demás seguiremos discutiendo, pero esto lo vamos a respetar. Yo coincido y te digo una cosa, me levanto todos los días, ¿cómo puedo hacer para dialogar? Lo intenté los 4 años que fui diputado, pero lo que te dice María Luján es cierto, de repente vos estás dialogando y te están metiendo la puñalada trapera. ¿Cómo a veces podés dialogar? Es posible, es posible. Yo te digo, no estoy totalmente segura de que se pueda hacer. Digo lo que se debería lograr. Y te pongo un ejemplo que vos viviste conmigo, Jorge. La constituyente de la ciudad de Buenos Aires. Estábamos ahí, Rucauf y yo. Nada que ver el uno con el otro, para no poner más que algún ejemplo. Sin embargo, se hicieron todos los acuerdos que fue necesario hacer y fue una constituyente productiva, moderna, que tal vez hoy habría que modificar algunas cosas, pero en todo caso todo el mundo la votó por unanimidad.
Y eso nos debería poner orgullosos. No, eso desde ya, pero reconozcamos también en esta constituyente que no había yo nunca escuché hablar ni a vos ni a Rucauf de una manera despectiva, de una manera como descalificante el uno del otro, o sea que tenían visiones políticas diferentes pero dentro de un mismo sistema. Acá lo que pasa es que hubiera dos sistemas distintos. Por un lado, el populismo autoritario que excluye la pluralidad, anhela el unanimismo, la uniformidad del pensamiento y desprecia el Estado de Derecho. Y del otro lado, una democracia con liberal, más o menos liberal, que admite tanto a la centroizquierda como a la centroderecha. No trata de separar a los grupos radicalizados. Y se podía ir porque, es cierto, Rucauf estaba en un plano distinto al nuestro, es probable, era así, pero se podía llegar a alcanzar un diálogo. Tuvimos algunas diferencias también con Zaffaroni. Está bien, Jorge. Y con Zaffaroni llegamos a acordar en justicia un texto común. Pero además que la gente sepa algo. Si esa, y con Patricia Bullrich, también, que en ese momento estaba también y que tenía objeciones en el preámbulo que parecía que eran insalvables y se terminó acordando. Perdón, había que la gente lo entienda, había una líder y eras vos. Y acordaste, pero en el momento que dijiste, y esto es bueno que la gente lo sepa, bueno, hasta acá se llegó porque el plazo de 75 días es fatal. Y en ese momento fue que todos se pusieron a acordar, pero hubo alguien que, no te quiero decir que fuiste, sí, alguien que conducía, o sea, te pusiste en el rol de presidenta en serio, o sea, de ponerse esto al hombro. Entonces, que eso es lo que nos falta hoy también. Está bien, bueno, Jorge, yo no estoy para cargarme al hombro nada. No. No te queremos, no te estamos pidiendo eso. Si querés hacerlo, igualmente te recibiríamos muy gustosos. No, bueno, yo creo que si te pones al frente de una mesa vos y lo juntás a todos estos, no sé qué pasaría. No sé, pero eso no va a ocurrir porque no pertenezco a ningún partido político. Precisamente por eso, justamente por eso. Eso sería justamente lo ideal. Mira, yo te iba a decir un día, te íbamos a decir una máxima que no existe, no digan lo que no existe y es de imposible cumplimiento. Yo lo que creo que, sobre todo ustedes que transmiten, lo que tenemos que empujar es a que se haga aquello que creemos que es imposible. Es decir, lo que debería ser. Porque incluso las circunstancias, el propio ataque a la vicepresidenta, seguramente hicieron reflexionar a muchos. Todavía tal vez no sea evidente, pero debemos estar muy atentos a señalar lo que necesitamos. Critiquemos lo que tenemos que criticar y pidamos lo que nosotros creemos que debería hacerse. Acá, quien se ponga desde la política más interesado en sus propios deseos y en construir su propio poder y deje de ver la perspectiva de futuro, no va a ayudar, al contrario, a que se encuentre una Argentina mejor. No, realmente es importante lo que estás diciendo y recién vos sabés que tenemos en mediación, los que somos mediadores tenemos una máxima que siempre decimos cuando se nos quejan, ¿no? Un cliente con otro, porque él en el año 73 no me pasaba, por ejemplo, la cuota alimentaria, no sé, alguna cosa, ¿no? Sí. Y decimos, historia condiciona percepción. Y cuando vos mencionabas, recién Jorge mencionaba el tema que vos te cargaste en definitiva lo que era la reforma de la Constitución de la ciudad al hombro. Y la creación. La creación, claro. Una redacción. No, la creación, hubo que hacerla nueva. De hacerla, claro, a toda la Constitución. Me acuerdo, si yo los cubría, yo estaba, chicos, ahí. Sí. Por un lado. Y por otro lado, digo, historia condiciona percepción, tanto como para dialogar con quien está ahora siendo oficialismo, como
tu persona en ese momento pudiendo aunar criterios para salir adelante. Esta historia que condiciona percepción me hace pensar en que una persona con tus características, o obviamente con tus características no va a ser, pero alguien que tal vez esté ajeno a algún partido político pueda ser la persona y el núcleo para poder de una vez por todas construir un diálogo, ¿no? Ojalá. Y sobre todo deberíamos pensar que a quien más falta le está haciendo conseguir ese liderazgo es a Juntos por el Cambio. Cuanto antes logren un liderazgo respetado por todos, antes van a poder enfrentarse al adversario y decir, bueno, a ver, ¿cómo ponemos condiciones? Porque se necesitan liderazgos y eso tiene que aprenderse en la política. Totalmente de acuerdo. Y por eso decía yo que vos eras una líder y fuiste una líder en esa convención constituyente. Y por eso, no, te lo digo. A ver, no necesitas que te halague porque ya en la vida te han halagado demasiado. O sea, con un halago mío no. Y sabés que es desde el corazón que lo digo. O sea que, y desde el corazón, pero desde la razón, ¿eh? Desde el corazón, pero pasado por la razón. Porque si no decía, ¿cómo te habíamos llamado, cómo te decíamos en la convención? La dama de hierro, ¿no? Y si no hubiera sido la dama de hierro que se impuso, que fue una líder. Thatcher. No quería ahí, te decían así, te decíamos. Pero así es cierto, pero si no, por eso digo dama de hierro, no la quiero poner a Thatcher porque nunca me gustó ese personaje, pero si vos no te ponías ahí firme, bueno, todavía tengo, mirá, todavía hay una foto que sacó La Nación que salíamos vos y yo de espaldas y nos abrazamos, de espaldas está la foto, dice Enríquez y Fernández Meijide dejan atrás la convención y sus diferencias. Y las diferencias que podíamos tener en ese momento eran diferencias mínimas que vos hoy serían directamente una coincidencia. Bueno, coincidimos en la alianza, así que, y también, bueno, de alguna manera estamos vinculados en Juntos por el Cambio. Así es. Disculpame que me extienda, pero para mí cuando hablo con vos hasta a veces me emociono. Es un placer hablar con vos. Bueno, ya sabés, Graciela, he estado en tu casa, sabés lo que te adoro y te mando un abrazo enorme, enorme. Muchas gracias, yo los abrazo. Un beso gigante. Y gracias por llamar. No, por favor. Graciela Fernández Meijide, es un placer, qué bálsamo. Qué bálsamo realmente. Sí. 6 de la tarde, pausa, enseguida volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Va bajando la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y nos vamos con algunos títulos. Rosario sigue cubierta de humo por la quema de pastizales en las islas de Entre Ríos. Nos vamos a otras informaciones que tienen que ver con otros ámbitos, como por ejemplo la política. Mansur convocó al diálogo político y defendió el proyecto de presupuesto en su informe de gestión en la Cámara de Diputados. Vuelve el secreto de sumario. La tercera detenida por el ataque a Cristina Kirchner terminó de declarar ante la jueza. Por otra parte, Fernández en Santiago del Estero: estamos dando una pelea clara en la inflación y no vamos a ceder en esta lucha. Por otra parte, continuamos con el caso del intento de magnicidio. Berni, sobre el ataque de Cristina, dijo: Sabag y Uliarte pudieron haber sido manipulados por servicios de inteligencia. Tribunales, causa de vialidad, la defensa de debido recusó al juez Jiménez Uriburu. Nos vamos con los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Va bajando la temperatura, 17 grados, la mínima para hoy 12, para mañana la mínima 13 y la máxima 19. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Arqueólogo, montañista. Doctora en Ciencias Biológicas, basquetbolista. Biólogo marino, surfista. Ingeniera, estandapera. Eso y todas las combinaciones que se te ocurran.
Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. (18:03). Estamos acompañándolos entre ustedes y nosotros hasta las 7 de la tarde. Hoy, para toda la gente de Flores, invitémoslos porque va a dar una charla en el local del PRO el doctor Jorge Enríquez. 19:30, 20 horas va a comenzar la charla. Yo les diría mejor que a las 20 estén por ahí. En Carabobo, sí, Carabobo 515, en Flores, el local de Los Halcones, así que los vamos a esperar para que puedan dialogar con él. Va a haber preguntas y él va a contestar, así que no se pierdan esta oportunidad de poder tener un mano a mano y preguntar todas las cosas que quieren y decir todas las cosas que tienen ganas, ya que todos estamos siempre con ganas de decir. Nosotros tenemos la oportunidad de tener un micrófono de hablar, pero bueno, no todo el mundo puede, así que después seguimos hablando y invitando a la gente para que esté hoy en Carabobo 15. Sin filtro, las preguntas y las respuestas sin filtro. Pero no escuché todavía, antes de que vayamos a nuestro coequiper Osvaldo, ningún comentario bucólico de la tarde. De esta tarde de hoy, porque es una tarde soñada, totalmente soleada, y estamos viendo que tenemos una temperatura de 18 grados 3. Por lo tanto, nada mejor que estar a las 20 horas en Carabobo 515. Los esperamos, 18:04 y ya le damos las muy buenas tardes a nuestro querido compañero Osvaldo Pérez, el doctor Osvaldo Pérez San Martino, desde San Andrés, en comunicación directa desde San Andrés, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola, ¿qué tal, Luján? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Te gustó el comentario que hace siempre poético? A través de la ventana nos dice cómo está la tarde, es para cortar un poco. Sí, y además acá donde estoy yo en este momento sentado en un banco en el parque del campus de San Andrés, es realmente bucólico. Bueno. Así que hemos tenido cae la tarde en un ambiente muy agradable, alejado del bullicio. Del mundanal ruido. De los alumnos. Hoy tardé 2 horas en llegar desde Palermo a San Fernando, a Punta Chica, porque... no sé, está todo cortado, juega River, no sé qué pasa. Juega River contra Banfield, sí señor. Bueno, o sea, juega River y cortan a media tarde completamente la vía de acceso para quienes deben salir de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sucede siempre. Lo padecí durante los 13 años que mi hijo iba a un colegio cerca de la cancha de River, muy cerquita. Y lamentablemente... Cristóforo. Claro. Al mismo que iba... como los míos. Los tuyos también. Claro. Bueno, entonces sí. Padeciste lo que son los cortes en la zona. Sí. Llevarlo y traerlo, imagínate. Hoy fue tremendo. Siempre llego bien, hoy llegué tarde. Pero bueno. No y importa, los recitales, pará, y los recitales bueno. que te cortan también. Sí, además yo vivo cerca del hipódromo, así que ahora tenemos recitales del hipódromo, del polo, en fin. Bueno, no importa. El operador, no sé por qué me pregunta que te pregunte qué comiste. Sí, no, porque dice, dice que estamos hablando... Quiere contenido el operador, dice que estamos hablando de nosotros. Mira, la tuvimos, esta chica que es brillante, Camila Dolavllan, que está de columnista, una chica muy joven, que llegó a trabajar con nosotros, tiene 24, es una capa, que está de columnista, escribe en La Nación, en papel, sobre economía, y está ahora en La Nación más siempre, la tuvimos de columnista con nosotros un rato. Después vino Graciela Fernández Mejide, que la verdad que nos hizo emocionar a todos, con las cosas que dice, con la necesidad de persistir en el diálogo, bueno, y entonces queremos cortar un poco esto, entonces y el operador no le gusta. Nos rita. Pregunta, ahora yo repito todo, dice si la fuiste a ver a Dua Lipa. No, pero no sé ni quién es, pero fue mi hija anoche a ver una cosa, a un ente con un nombre similar a él. No, sí, una cosa maravillosa. Amo Dua Lipa, no conseguía entradas. No, ni sabía, ni tenían idea de la existencia de este después nombre, que te dijimos quiénes estuvieron, vas a tener que lucirte, Osvaldo, lo lamento. No, te pusimos la vara alta. Empiece con su columna. No, altísima.
Dicen que hablaron con Graciela Fernández Mejide de la necesidad del diálogo, y no sé si hablaron, y si no podríamos hablar un poco ahora del diálogo convocado por el gobierno. Bueno, si vos querés meterte en esa, se te cargo. Tenés 6 minutos para desarrollar. Para cortar con la dulzura, como decía. Lo que dijo, como dice la propaganda, lo que dijo Graciela es cierto que en la convención se destrabó, yo te hago un resumen, en la convención constituyente se destrabó cuando ella se sentó con Carlos Rucauf y llegó a un acuerdo. Pero lo que es difícil, que comentábamos recién, y no vamos a criticar los dichos, lo que era un momento distinto, porque aparte el nivel intelectual de Rucauf no tiene nada que ver con el nivel intelectual de esta gente. El nivel intelectual de Graciela Fernández Mejide es la mujer viviente más importante de la política argentina, se lo digo yo, y siempre me dice, bueno, sí, pero no te lo digo del corazón, pero lo paso por la razón antes de decirlo. Y entonces, yo lo que veo es que eso es lo que uno le falta, porque además, yo veía los diálogos. Rucauf era el vicepresidente de la República, y yo veía los diálogos. Cuando yo hablaba con Rucauf, era un gusto escucharlo, porque estábamos todos dentro del mismo sistema. Además, Graciela Fernández Mejide tiene un enorme mérito de haber sabido canalizar su drama personal en realmente una defensa de los derechos humanos. Claro. Es una causa universal, sin revanchismo, sin sectarismos. Ella realmente, podemos decir que encarna la idea de los derechos humanos, no otros dirigentes que usan esa expresión, pero en realidad lo hacen, digamos, en el sentido contrario, ¿no? Los usan para hostigar, para perseguir a quienes no piensan como ellos. Por eso, a ver, el diálogo, claro que siempre es necesario y es positivo en democracia, pero pareciera por lo pronto hipócrita, ¿no? Es decir, el mismo oficialismo que a las 2 horas de producido el atentado o la tentativa de atentado contra Cristina sale a acusar a la oposición de haberlo instigado, por lo menos, que la acusa de todos los males posibles, que cualquier crítica la disfraza con la idea del discurso de odio, como para tratar de censurar las opiniones ajenas. Bueno, que llame al diálogo es un poco extraño, es un giro que a mí me da la impresión de que no le salió el aprovechamiento que quisieron hacer después del atentado, y vieron que las encuestas no daban lo que ellos suponían, y entonces quizá trataron de dar un giro, pero ¿cuál sería? ¿El diálogo sobre qué? Me parece que hay concepciones muy antagónicas, ¿no? Por un lado está quienes creemos la democracia liberal, en el sentido muy amplio del término, que incluye desde la centro derecha hasta la centro izquierda, así que creemos en el Estado de Derecho, creemos el principio de supremacía de la ley, creemos en una justicia independiente, y por otro lado el populismo autoritario, que no cree en nada de eso, que lo usa cuando le sirve, pero no cree. Por eso cree que los jueces deben ser apéndice del poder político, no cree en la libertad de expresión, no cree en definitiva en la república. Entonces se hace muy difícil el diálogo. Y en definitiva hay un ámbito que la Constitución establece para el diálogo político, que es el Congreso de la Nación. Cualquier proyecto que ellos tengan se debatirá ahí, bueno, en las comisiones, en el recinto, se debatirá y se dialogará, pero sobre cuestiones concretas. ¿Cuál sería el objeto de prestarse a este día? Sacarse una foto, nada más, que de alguna forma relativice todo el desastre que están haciendo. A mí me parece que no tiene demasiado sentido, ¿no? Y vemos para concluir, mientras llaman al diálogo, al mismo tiempo están intentando en distintas provincias modificar las leyes electorales. Claro. Están volviendo, por ejemplo, a la ley de lemas, que es tramposa, nefasta, que es una manipulación y desnaturalización de la voluntad popular. Están todavía, no sé si hay un proyecto concreto, pero están insistiendo en que van a intentar derogar las PASO. Vos sabés que a mí, desde el punto de vista teórico, ya lo hemos hablado muchas veces, no me convencen las PASO, me parece que es una estatización de la vida partidaria, sobre todo la obligatoriedad del voto.
pero no se puede cambiar el régimen electoral permanentemente y de acuerdo a la conveniencia de cada año, ¿no? Intentaron hacerlo porque saben que de esa forma quizás perjudican intentan perjudicar a Juntos por el Cambio, que concitaría con muchas candidaturas seguramente una gran expectativa de la ciudadanía. Además que la ley de lemas es un fraude porque votás a uno y terminás favoreciendo a otro. Termina a otro, claro. Eso lo hemos hablado ya muchas veces. Así en que, fin. Bueno, Osvaldito querido, el diálogo no lo molesto más. No, es un placer. ¿Cuándo vas a venir acá? Ya nos dijo, en octubre viene. Déjalo, octubre, pobre. noviembre, vamos a ver. Cada vez me lo pasa. Sí, me lo pasa. Lo procrastina. Sí, porque tengo acá hasta noviembre, en realidad. Pero bueno. En fin. Bueno, Osvaldo, te mandamos un mucha fuerte suerte abrazo. hoy, Jorge, con tu exposición en Carabobo 515. Muy bien. Gracias. Si Osvaldito. querés, estás invitado. ¿Sabes lo que pasa? Termino acá a las 8 y llegar a Flores desde San Fernando es un poco complicado. Bueno, un abrazo. Gracias. Hasta luego. 18:13 minutos, enseguida volvemos. Estamos aquí entre ustedes y nosotros hasta las 7 de la tarde. La doctora Luján Batallán, María Luján Batallán, es la que le marca a nuestro operador que tiene que hacer. El operador estamos en manos de él, no, al contrario, es un excelente profesional. Gerardo es un campeón. Y aparte que nos sigue muchísimo. Pocas veces aguantarnos a nosotros. Sí. Vos sabés que recién mencionaba Osvaldo Pérez Sanmartino un tema que a mí particularmente me preocupa, más allá de lo que cree Osvaldo, ¿no? Que tal vez las PASO sean una estatización de las internas partidarias. No lo había visto desde ese lugar, pero lo voy a empezar a repensar desde ahí. Y ahora estamos en comunicación con el senador Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio Chubut, y también lo queremos consultar junto a Jorge Enríquez respecto a qué pasa con el tema de las PASOs. ¿Cómo le va, senador Torres? María Luján Batallán, Jorge Enríquez, los saludamos. Hola Nacho, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes María Luján. Jorgito, ¿cómo estás? Bien, tanto querido, tiempo. Tanto tiempo que no nos vemos. Ahora yo estoy yendo en la cámara, pero estoy yendo a la cámara baja y vos estás en la alta, así que... hablábamos de esto de la PASO, que es cierto, recién hablábamos con el otro equipo nuestro, Osvaldo Pérez Sanmartino, que nunca tuvimos, yo la verdad lo he escrito, nunca tuvimos mucha simpatía, pero lo que pasa, porque además de lo que decía Osvaldo, el costo, la privatización, el hecho que muchas veces pasa, como pasó en el 2019, que las PASO terminan siendo una gigantesca encuesta que la pagamos todos los argentinos, pero lo que pasa es que cuando ya hay no se pueden cambiar estas reglas de juego cuando uno tiene que planificar cómo se van a elegir los candidatos y cuando ya se han instalado, ya está la gente las asimilado y lo entiende como lo ve como el mejor mecanismo de selección. Sí, es un mecanismo democrático, pero también ahora me hizo repensar Sanmartino las cosas. Pero no es para cambiarlo, sobre todo porque no me gusta cambiar el juego, o sea, además porque vamos a ser sinceros, lo están haciendo en Mendoza, en San Juan, en Chubut, en Salta, donde los partidos hoy gobernantes en esas provincias se la ven peliaguda para el año que viene. Entonces dicen, bueno, vamos con esta ley de lemas y arrastramos por todo lo que venga, desde la derecha hasta la izquierda, arriba y abajo, ¿no es cierto? Sí, yo pongo siempre mi ejemplo, ¿no? Yo en la provincia de Chubut, si no hubiésemos tenido las PASO, yo no hubiese podido competir, por ejemplo, ¿no? Porque en el esquema de internas, generalmente hay acuerdos de cúpula donde los candidatos se definen a dedo, y darle la posibilidad a la ciudadanía de poder elegir a sus representantes, a mí me parece que es un avance muy importante a nivel institucional, donde hay muchos resultados y muchos ejemplos en provincias donde los candidatos oficiales, entre comillas, o bendecidos por algunos dirigentes desde Capital Federal, no terminan siendo necesariamente los más competitivos, y el caso de Chubut fue una muestra. Nosotros pudimos ganarle al oficialismo después de 20 años,
gracias a las PASO, gracias a que pudimos competir, gracias a que pudimos mostrar cuál era nuestra propuesta en conjunto con Edith Terenzi, con Ana Clara Romero, con Matías Taceta. Hoy eso nos hizo lo suficientemente competitivo para poder pelear en el 23 la gobernación, y coincido en parte con la introducción, donde hay una avanzada a nivel nacional que tiene que ver en realidad con esto de especular siempre con la coyuntura, ¿no? Cuando me sirve es tan buena, cuando no me sirve es caro o se votan más veces. Lo que plantea el gobernador de Chubut es una falacia, es mentira. No es cierto que el chubutense tendría que votar menos veces, porque las PASO nacionales siguen vigentes, por lo tanto se podrían votar hasta 3 o 4 veces. La logística es la misma, la cantidad de urnas es la misma. Si queremos verdaderamente profesar la austeridad fiscal en las elecciones, vayamos a un esquema, por ejemplo, de boleta única papel, que ahorraríamos muchísimo dinero, de manera más transparente, más eficiente y más ecológica. Acá no hay vocación de ser austero, acá hay vocación de atomizar a la oposición y ver de qué manera tramposa pueden seguir enquistados en el poder, ¿no? Seguro, no, estamos totalmente de acuerdo en eso. Lo que llama la atención, y no es la primera vez que pasa, es que esta cuestión que planteó Gerardo Morales, que parecería que está, me parece que lo que dijo a Macri tiene todo el derecho de opinar dentro de su fuerza política y tiene todo el derecho de opinar sobre lo que entendemos nosotros que es un error garrafal, eliminar las PASO. Y sale Morales, que yo no sé, esto a veces... Está enfrentado con Macri. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Lo decimos siempre, pasó antes con Carrió, y la verdad que en el PRO uno no ve estos ruidos. Estos ruidos parecería que son ruidos de las otras fuerzas políticas y le hacen daño, porque tenés que estar explicándole a todo el mundo. Hoy voy a dar una charla en un centro, en un local nuestro del PRO, y la primera pregunta que te hacen, ¿están unidos? Sí, estamos unidos. Hay diferencias que también Kamala Harris vivía insultando a Joe Biden y hoy es su vicepresidente, son de la misma fuerza política, pero lo que pasa es que a la gente, a nuestra idiosincrasia, le cuesta mucho trabajo y tiene miedo que haya una fractura y que pase como en el 15, en el 11, en el 2011, que se fracturó toda la oposición y ganó ampliamente el kirchnerismo. Pero esto es lo llamativo de por qué salió Gerardo Morales de esa manera, ¿me entendés? Yo creo que ahí hay dos lecturas, ¿no? La primera, sinceramente no lo entiendo, porque habiendo un tema tan importante, y vos lo sabés muy bien, Jorge, porque siempre fuiste en la Cámara una de las principales espadas de la oposición a la hora de defender cualquier atropello institucional del oficialismo, no es fácil ponerse de acuerdo en un montón de cosas. Ahora, si sabemos que esta avanzada beneficia al kirchnerismo, ¿qué sentido tiene polemizar peleándonos entre nosotros en vez de ir al fondo? Que incluso Morales también firmó esa resolución en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, rechazando los intentos de derogar las PASO en los distintos distritos. Yo creo que fue un error, para mí fue una torpeza, pero al margen de eso, creo que no hay que caer en la chiquita de discutir pavadas o berrinches por ahí políticos, cuando en realidad hay mucho más en riesgo y tenemos que tener los anticuerpos suficientes para que no nos lleven puestos en el Congreso y modifiquen lo que quieran. En mi provincia, antes de querer eliminar las PASO, presentaron un proyecto de ley de lema. Para los que no saben, la ley de lema es la estafa más grande electoral que existe. Totalmente. Que incluso en Santa Cruz hay un ejemplo claro, concreto, en el 2015, donde Alicia es electa gobernadora, Alicia Kirchner, sin haber sido la persona más votada. Esos entongues, esos tramoyas tramposas electorales son funcionales al kirchnerismo. Por eso, insisto, hay que pedirle coherencia y responsabilidad a los popes de Cambiemos para discutir lo importante y no caer en esa chicana inconducente. Torres, para terminar, ¿cómo está viviendo este momento Chubut, teniendo en cuenta, por ejemplo, la inflación del 7%, el tema del gas y la necesidad de tener energía en las provincias patagónicas?
bueno, la espiral inflacionaria en Chubut siempre es un puntito más arriba que la media nacional, ¿no? Todo es más caro. Todo es más caro allá, por eso, cuando he viajado cada vez que... Sí, siempre uno dice, qué caro que es el sur, ¿no? Sí, y también hay una realidad que es una discusión que tenemos que dar, que tiene que ver con cómo se administran los recursos de todos los argentinos, ¿no? Una discusión de federalismo, porque Chubut, siendo una provincia muy rica, una provincia que tiene hidrocarburos, que tiene el primer stock ovino, tenemos pesca, turismo, es hoy una de las provincias que está atravesando la peor crisis educativa de nuestra historia, más de 4 años y medio sin clase de manera regular, hay retención de servicios en los hospitales públicos, tenemos serios problemas de seguridad, y sin embargo hay cuestiones que parecen normalizarse, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos la provincia más endeudada en dólares y nos endeudamos a $1 MEP y liquidamos regalías a $1 ficticio, oficial, con un barril criollo que está muy por debajo de los valores de mercado. Esto nos afecta muchísimo a las provincias productoras de petróleo, que tenemos una alta dependencia de las regalías, y el problema principal es que en épocas de bonanza, el problema incluso no es de ingresos, es de mal gasto público, y este gobierno se encargó de hacer algo muy difícil, porque Chubut es una provincia muy difícil de fundir, y la fundieron en tiempo récord, ¿no? La verdad que es muy triste ver cómo una provincia con tanto potencial se vio derrochada por una capacidad de boicot de la dirigencia de estos últimos 10, 15 años. Muchísimas gracias por la nota, Nacho, y te felicito nuevamente esa epopeya que hiciste, que nuevamente la oposición lograra tener la mayoría, lograr alcanzar a las dos bancas, y una oposición seria, no la tramposa que se hizo en Chubut y en Río Negro, que se dibujaba una oposición para quedarse con las 3 bancas, ¿no? Así es, coincido, y te agradezco a vos, Jorgito, porque también fuiste uno de los que nos acompañó en el terreno, viajaste, y te mando un mensaje también de Las Jorgitas, que es tu club de fans en Chubut, que todavía está esperando que las vuelvas a visitar. No la sabían esa, tiene las Jorgitas. Muy bien. No digas la edad promedio porque me van a cargar todos acá, por favor. Jorge Enrique tiene más nena que Sandro en Chubut. ¡Apa! Muy bien, bravo Jorge. Gracias super. Nacho, sos un fenómeno. Bueno, un abrazo gigante, Nachito, y seguí peleándola como la estás peleando ahora. El senador Ignacio Torres creo que se quedó sin crédito en el teléfono porque se le cortó. Me va a matar 25 minutos. Te digo sinceramente, en un rato vamos a hablar de la banda de los copitos y todo esto que me parece un horror, una percepción tengo de esto que es espantosa. Y por otro lado, vos sabés que mientras que... vos escuchame a mí. Mientras... ya te va a decir el operador, pero... escúchame a mí. Vos sabés que hablamos del 7% de inflación. ¿Sabés lo que estaba haciendo Alberto Fernández mientras se daba, ¿no?, lo que es la inflación oficial del mes de agosto? Estaba inaugurando casas que son nada. O sea, no se crean que son un complejo inmobiliario, que son una ciudad, porque para que le vaya a inaugurar el presidente, en Santiago del Estero, claro, porque ahí tienen los amigos políticos, estaba inaugurando unas casitas en Santiago del Estero. Bienvenido por las casas y quienes están ahí y que tengan casa propia todos, pero a ver, no inauguren canillas, no inauguren, estoy harta realmente, te inauguran un decorado, porque ni siquiera está el hospital, te inauguran 4 veces un decorado de un hospital que todavía no existe. O sea, viven inaugurando cosas inexistentes. Que un presidente de la nación vaya a inaugurar el asfalto de 3 kilómetros, como hicieron la otra vez, realmente es vergonzoso. Es más, deberían taparlo, no inaugurarlo, decir, ¿cómo no teníamos estos 3 kilómetros hechos? ¿Cómo no teníamos asfaltados estos 3 kilómetros en un camino? Decía, por la importancia de este camino que es central para la provincia, pero eso una vergüenza. Lamentablemente no voy a coincidir. Y digo por qué no voy a coincidir. Porque ha mejorado muchísimo. Porque si vos recordás, ha mejorado muchísimo cuando salen los índices de inflación,
Vos tenés que recordar que la última vez, una de las últimas veces cuando se dio el índice de inflación, estaba con un grupo de mujeres en un aqua gym. Entonces de ahí, me da calor, del aqua chicos, gym, me saco y me empiezo a sacar la del aqua gym a inaugurar me por paro lo y menos ustedes se 4 ponen nerviosos. casas, hubo una mejora. Este muchacho está creciendo como presidente de la República. No, hay que ponderarlo. Escúchame, cuando tu hijo, mis hijos iban al colegio y tenían un avance pequeñito, uno para alentarlos, le decía muy bien y lo felicitaba como si hubieran ganado el Nobel de Medicina. Bueno, esto es lo mismo. Este muchacho... me tengo que poner contenta. Claro, ponete contenta, porque este muchacho ha mejorado mucho. Y dice, la inflación es un problema... Yo escucho, lo que pasa es que trato de tomar en el solfa, porque yo escucho que me dice la inflación, el presidente de la República, dice, la inflación es un problema difícil de controlar. Sí. Ucrania, con guerra, ¿saben qué inflación tiene? Te lo voy a decir exactamente porque hoy lo anoté en mi cuadernito. ¿Qué es un comentarista o es el presidente de la nación? Qué preocupado, qué mal. Tiene una inflación de un 10%. Pero vamos a tocar otro tema con Ucrania. Ucrania Tenés que 2 tiene, minutitos. 2 minutos, sí, es muy simple. Ucrania tiene un riesgo país hoy de está en guerra, recordemos, está en guerra y aparte con una contraofensiva que está recuperando territorios que le habían usurpado los rusos. Hoy Ucrania tiene un riesgo país de 1.800 puntos. ¿Saben la Argentina que no tiene guerra? ¿Cuánto tiene? 2.400. ¿Saben a cuánto están los títulos de la deuda en Estados Unidos? Ucrania por cada dólar le pagan 0,25 centavos. A la Argentina por cada dólar 0,18. Entonces yo llego a una conclusión. Un gobierno populista hace mucho más daño que una guerra. Es así o no es así. Un gobierno populista como este hace mucho más daño que una guerra. Y el señor se pone a inaugurar. En una provincia que les cuento, están haciendo las Torres Gemelas. Un símil de las Torres Gemelas van a ser los edificios más altos de la Argentina. Bienvenido en sea. Santiago. Está bien. Bienvenido sea, con un 60% de pobreza y con el 80% que no tiene aguas. Tienen un estadio de fútbol, el Estadio del Bicentenario. Una vergüenza. Al lado de un barrio de emergencia. Esto es lo que hace... Ahora, a mí cuando me dicen que los estamos comparando con lo que hacían los regímenes fascistas, ¿ustedes vieron alguna vez lo que eran el altar de la patria, por ejemplo, en la Piazza Venecia, lo que eran esas enormes carreteras que habían construido los nazis, ese enorme, el famoso arquitecto Speer, que diseñó una ciudad maravillosa porque hablaban del Tercer Reich para 1000 años. Entonces esa fastuosidad los hacía que la gente generara más admiración. El líder populista necesita todo eso. Entonces uno cuando ve, y son esos caudillos los que están haciendo todo tipo de estas cosas que estábamos, de estos hechos que estábamos señalando recién, y me parece que tenemos que ir a la pausa. Sí. Me llaman por teléfono además, así que aprovechamos. Pero estamos en el aire, muchachos. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio.
Para combatir el dengue, el Zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Bueno, 18:33 minutos, estamos con una temperatura, bajó la temperatura, 17.6, pero igualmente pueden venir a verlo a Jorge Enríquez, a Carabobo 515, el primer local de Patricia Bullrich del PRO, Los Halcones de Flores, así que los vamos a esperar, que estén ahí para tener un diálogo con Jorge. Y hablando de diálogo, vamos a dialogar nosotros. No, te estaba diciendo, recién vos me hiciste la aclaración, ¿no?, que Alberto Fernández la otra vez estaba en el Aqua Gym. ¿Vos qué pensás que va a estar haciendo para la próxima comunicación que haga el INDEC respecto de la inflación? No sé, la verdad que viste, no sé, mira, me quedó pensando lo que decía Graciela, puede estar inaugurando un potrero de fútbol, no sé, una cancha de pádel, como es medio de modé, a lo mejor inaugura, como es medio de modé, es medio, viste, vintage, a lo mejor, no sé, inaugura una cancha de bochas, alguna cosa por el estilo. Pero me quedé pensando lo de Graciela, y es cierto, se puede llegar a acuerdos cuando todos comulgan y hablan en el mismo idioma, cuando es como una suerte de torre de Babel, donde hay un trípode gubernamental, o por lo menos un trípode formalmente que tiene el gobierno, que en el Ejecutivo me refiero, que es el presidente decorado, el presidente que está pintado al óleo, que cumple funciones estrictamente protocolares, que es Alberto Fernández, el presidente que se calzó el traje y que realmente es el que está manejando hoy, por lo menos, por supuesto, teniendo como... No me mires con esa cara, ya sé lo que vas a decir. Pero por lo menos está ejerciendo formalmente, porque el otro ni ejerce formalmente. El otro viene a ser simplemente como el jefe de ordenanza de la Casa de Gobierno, o como ni siquiera el jefe de protocolo, el director de protocolo y ceremonial. El que maneja, el que formalmente es el que fue a la Casa Blanca, por lo menos se sentó en el Salón del Imperio, como la llaman ellos. Es curioso porque hablan siempre del Imperio, pero ayer los Baradel de la vida, los Yasky, la cosa más fascista que he visto en ese hombre. Después te ves una reflexión. Ese hombre, el que no piensa distinto, es un terrorista. O sea, es un fascismo brutal. Bueno, forma parte de la casta sindical. Esa sí que es una casta realmente, que hace 40 años que está en el poder y tienen siempre elecciones amañadas. Pero bueno, dentro de todo, Massa se está probando el traje, pero la gran titiritera, la que está atrás de ellos dos, es Cristina. Vamos a ver si le da para el sastre a Massa, porque por ahora no le estaría alcanzando ni para que le tomen las medidas. Y ahora volvemos nuevamente con el tema que hemos estado hablando tangencialmente a lo largo de la tarde, que es el tema de este atentado, que el 70% de la gente, o un poco menos, entiende que se trató de un acting, se trató de algo armado. Nosotros decíamos al principio que es lógico que la gente piense eso porque, como decía mi abuela, lo vuelvo a repetir, en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, y un 35% está, dentro de ese 35% hay la mitad que tienen sus dudas y la otra mitad que dentro del 35%. Ahora, lo que ocurre es esto, que detrás de todo esto están los problemas de los argentinos, la inflación, la desocupación, la pobreza. Sí. Pero para hablar del tema de lo que para mí fue un intento... que fue lo que vimos en la pantalla. Hubo un intento, eso es una realidad. No, pero yo lo califico como intento inidóneo
para producir como abogados lo podemos decir, para cometer un delito imposible, y una de las personas que más está trabajando este tema. El que más sabe del tema. El que más sabe del tema, no solo de estos temas, estuvo quizás alejado un poco de las grandes ligas, pero que lo conozco hace muchísimos años de escribir en La Nación, que es Gustavo Carvajal, que la verdad que en materia de lo que es política judicial y el tema de policiales es el que más sabe, es el que más sabe de la Nación, Argentina. En La Nación más, y realmente bienvenido, gracias por estar. Gustavo, un gusto tenerte. Hola Jorge, María Luján, ¿cómo están? Muy bien, Gustavo. La primera pregunta que te hacemos, hay muchos cabos que están sueltos y a mí me hace mucho ruido cómo se fue todo esto, el jefe de seguridad Diego Carbone que desaparece, un periodista, lo digo yo por mi cuenta, Tomás Méndez, que los trae alternativamente a estos dos que serían, a mi juicio, dos marginales desquiciados, y todo atrás es todo tan raro, por lo menos la hipótesis de la conspiración intergaláctica está desechada. Como ya no soy diputado, puedo opinar de esta manera, ¿no? Claro. Pero realmente queremos conocer tu visión hoy. Y los últimos acontecimientos que tienen que ver con una nueva detención y con un mensaje que mandó una de las detenidas, esta piba de 22 años que está detenida, junto con su amiga y Sabaj Montiel. Así que, Gustavo, si podés brevemente contarnos un poco qué pasó y en cuanto a las novedades y cómo ves el caso. No. Mira, lo importante es que de acuerdo a lo que hay ahora, yo me voy a referir únicamente a lo que hay en el expediente porque todo lo que ustedes mencionaban entra dentro de una cuestión que es lo que pueda llegar a ver o no y percibir la gente. En lo que, con respecto a lo que figura en el expediente, tenemos 3 acusados, hoy los estaban indagando, les reformularon los cargos, que están sometidos a un proceso por un delito que los puede llevar a prisión hasta 20 años. Esa es la expectativa de pena que les cabe si eventualmente los condenaran en un juicio oral. Es un delito grave, la tentativa de homicidio agravada por la premeditación, por el uso de arma de fuego, y también se está evaluando por el hecho de haber puesto en riesgo el orden constitucional. Entonces, con todo ese conjunto de agravantes, estaría la posibilidad de que los condenen a 20 años de prisión. Ahora bien, si acá hay o no más involucrados, hasta el momento del expediente no surge nada. Y la detención esta que decían de Carrizo, que era el jefe de la... Mira, porque realmente me parece poco serio, de la banda de los copitos, todo es poco serio, ¿viste? En cuanto a la banda de los copitos, los allanamientos tardíos, la venta de los copos y la muestra, lo que surge respecto de los llamados, que según algunos medios lo dan como fehaciente. ¿Cómo ves vos esto y esta última detención? Mirá, los hechos están. El 1 de septiembre de 2052 hubo una persona, Fernando Andrés Sabaj Montiel, que aproximó y puso su arma y la llegó a gatillar una vez, una pistola calibre 32 Versa, a 10 centímetros de la cara de la vicepresidenta. Gatilló y la bala no salió. Ese es el hecho objetivo y real. Exactamente. Y él está detenido por eso, porque un grupo de personas, militantes ellos, lo apresaron a metros de donde había atentado contra la vicepresidenta y secuestran el arma. El arma tenía ADN de él en el gatillo, en la base del cargador y en el martillo. ADN de Sabaj Montiel. O sea, esa arma indubitablemente fue utilizada y manipulada por quien aparece grabado por distintas cámaras de celulares, de particulares y algunas de canales de televisión, como el hombre que intentó matar a la vicepresidenta. No hay duda de eso. Después había una chica, su novia, Brenda Oliarte, que fue grabada momentos antes del ataque, repito, 20:52 del 1 de septiembre, junto a Sabaj Montiel, en el lugar donde ocurrió el ataque y momentos previos. Ellos mantenían una relación
Y Brenda, que en su momento fue acusada como encubridora, hoy le imputaron el delito de presunta instigadora, de ser quien habría llevado a Sabac Montiel a cometer este hecho. ¿Por qué ocurre esto? Porque según los mensajes de WhatsApp encontrados en el teléfono de Brenda y ahora en el teléfono de Agustina Díaz, ella le dijo a su amiga que había contratado a un tipo para que matara a la vicepresidenta. Agustina Díaz, que es la tercera detenida, como bien marcás vos, María Luján, fue imputada en el mismo de partícipe necesaria. Entonces acá tenemos 3 acusados imputados de distintos, a los cuales la justicia les adjudica distintos roles. Uno el ejecutor, Sabac Montiel, la otra la instigadora, Brenda Oliarte, y la otra la partícipe, Agustina Díaz. Y ahora, esto del contrato, ¿hay gente que tenga disponibilidad económica como para contratar a un sicario para matar a una persona? Ni Brenda Oliarte ni Agustina Díaz tenían esa capacidad económica. Lo que pasa es que acá confluyeron, esto según lo que consta en la investigación judicial, distintos factores. Por ejemplo, un personaje como Sabac Montiel, que es un periférico, marginal, antisocial, con tendencias y simpatías con la corriente neonazi, y una persona como Brenda Oliarte, que estaba en contra o se había manifestado abiertamente y públicamente de los planeros, de la gente que percibía o vivía del Estado, y que además manifiesta su intención de terminar con la vida de la vicepresidenta. Estos son hechos objetivos, y sumale a una persona, Agustina Díaz, de que todavía no conocemos mucho, pero que lo que hay es lo que figura en este tráfico de mensajes que tuvo con la acusada Brenda Oliarte, a quien no le dijo: no mates a la vicepresidenta, está mal lo que vas a hacer. Al contrario, le dio de alguna manera impulso a las ideas que tenía su amiga. ¿Qué opinas de esta detención nueva que ha ordenado María Eugenia Capuchetti de Nicolás Gabriel Carrizo? Eduardo Nicolás Carrizo es uno de los miembros de la banda de los Copitos, a quien todos señalan como el jefe, pero señalan como el jefe por una cuestión. Todo giraba en torno a este hombre porque tiene la máquina para hacer los copos de nieve, y además es el dueño de la garrafa. Es todo muy rudimentario, Jorge. A Carrizo se le imputa el hecho de que supuestamente habría dado alojamiento y en cierta manera logística para las tareas preparativas al ataque. Es básicamente eso. No está todavía, o al menos a mí no me consta, no lo tengo yo, no tuve acceso a la causa, la figura de efectivamente un instigador u otra conducta más allá de la que te describo. Ahí lo vamos a poner en línea también a otro de los... Este programa lo hacemos 4 personas, y uno hoy estaba dando clase en San Andrés, que es Osvaldo Pérez San Martino, y el cuarto estaba en ese estudio, que es un amigo de toda la vida mío y un gran jurista, el ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, con el cual has hablado más de una vez, Luis Sebasco. Y es también el que esbozaba un poco la teoría esta que yo te decía recién de la tentativa inidónea de delito imposible, y me gustaría que te sumara a la charla. Hola Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Lo tenemos en línea a un grande de la política, del periodismo judicial y policial, como es nuestro querido amigo Gustavo Carvajal. Bueno, un placer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y justamente hablamos recién con Gustavo acerca de lo que está sucediendo con las nuevas detenciones que hay en el caso del atentado a la presidenta, y recién nos daba información muy precisa Gustavo Carvajal respecto de sobre todo el último detenido, que es Nicolás Carrizo, ¿no? Nicolás Carrizo, y justamente que es quien se encarga, quien tiene la máquina de hacer
hacer los copitos. Y bueno, obviamente sin dejar de lado el hecho puntual y objetivo, me parece que Gustavo está dando una apreciación de esta gente marginal y gente rota que se han encargado de tener mensajes y demás. Y me gustaría que nos dijeras vos cómo lo ves, Luisito. Si querés Mira, yo acá sigo pensando lo mismo de siempre, ¿no? Creo que el hecho como está planteado y como se lo conoce, desde mi punto de vista, es una tentativa aparente, como la define Zaffaroni, es decir, cuando no hay siquiera tentativa real. Y por otro lado, me parece que en ese contexto, hasta ahora lo que se está investigando puede ser eventualmente una conspiración, pero esa conspiración no parece ser muy típica, ¿no? Salvo que se demuestre que realmente hubo un riesgo por el bien jurídico tutelado, pero el uso de una pistola sin bala en recámara puede verse dos situaciones: o que el que usó la pistola no sabía usarla, o que el que usó la pistola no tenía realmente intención de afectar el bien jurídico tutelado, en este caso la vida. Entonces, qué sé yo, la verdad que todas estas situaciones y esta banda de los copitos que aparece tan bizarra, realmente uno no sabe bien qué creer. Ahora, desde el punto de vista jurídico, hoy por hoy estamos ante una tentativa aparente o como se la llama también en otra parte de la doctrina, una tentativa inidónea, o en el mejor de los casos, ante una tentativa de delito imposible. Pero la tentativa de delito imposible de alguna manera reclama algún riesgo para el bien jurídico tutelado, y acá el medio empleado no generaba ningún riesgo. Esto es lo que a mí me parece. Ahora, que sigan trayendo gente a la causa y demás, bueno, probablemente haya en el caso información que uno no tiene. Que no tenemos, pero que justamente Gustavo Carvajal sí puede llegar a tener y que tal vez nos pueda desasnar un poquito. A ver, ¿cómo crees que vos, Gustavo, que va a seguir este caso? No, van a seguir profundizando. Yo sé que es bizarro, pero es lo que hay. Claro. A ver, es lo que... Pobre, bueno, sí. Es lo que hay. Suena bizarro y es incontrastable que este es un hecho que existió y que fue cometido por un grupo de marginales y periféricos. Vaya a saber si detrás de ellos hubo alguien que movió unos hilos, pero nosotros lo desconocemos. La verdad, desde el punto de vista real y objetivo no hay nada todavía, pero es algo cometido bien por un grupo de personas que tienen un cierto trastorno de la personalidad que no los hacen imputables, pero que querían trascender cometiendo un hecho como este, perdón. Y está estoy de acuerdo con lo que marca el doctor Sebasco, en tanto que el proceso es dinámico, y esto es lo que hay ahora. Habrá que ver cómo termina, y si efectivamente esto queda, en lugar de una tentativa de homicidio triplemente agravada, por los distintos elementos o las distintas conductas que les relataba anteriormente, o como una tentativa de homicidio con un medio no idóneo, como era una pistola que no estaba conformada para el disparo, porque todos en algo se confirmó con los peritajes de la Policía Federal. Era una pistola apta para ser disparada, pero no estaba conformada para ser disparada, porque no tenía el cartucho en la recámara. Claro, de peligro abstracto no sería, ¿no? De Luis. Si me permiten, hay un dato que es particularmente relevante para mí, y es que el detenido, Sabac Montiel, mostró que sabía usar el arma, porque hay videos que lo muestran manipulando la corredera del arma, es decir, no es que no tenía ni idea de cómo funcionaba. Entonces, en ese contexto, todo hace más dudosa la situación, ¿no? Bueno, me contestabas a lo que te preguntaba, que decía, de peligro abstracto no puede llegar a ser, porque en definitiva era una pistola, y contra una persona, y la bala estaba en la recámara. No, la bala no estaba en recámara. No estaba, perdón, no me maten, no estaba. Por eso, no estaba. A ver,
entendamos esto es lo mismo que usar un revólver descargado. ¿Por qué es lo mismo? Porque mientras no se ponga bala en recámara, la bala no va a salir. Entonces es lo mismo que estuviera descargado. Es decir, usted me dice, ve un revólver y llevaba las balas en el bolsillo. Bueno, acá la pistola tenía las balas en el cargador, pero mientras no corriera la corredera a eso iba, el y cargador. pusiera la bala en recámara, no había riesgo. Seguro. Pudo haber pasado, Es decir, doctor, lo pudo único haber que se le pasado puede de repente. imputar formalmente es una aportación de arma. Ajá, Gustavo, sí. Pudo haber pasado. A mí, yo estuve probando ayer el arma, Fui a un polígono con un perito balístico, con un armero, y estuve probando el arma. Es un arma vieja, se dejó de fabricar en junio del 75, 73, se fabricó desde 1969, es pesada, y a mí me costó accionar la corredera. Es un arma de acción simple, y la corredera es dura. A ver, hay que tener fuerza, y me explicaban que lo que pudo haber pasado es que la corredera se accionó a medias y que por eso no se colocó el cartucho en la recámara. O bien que quien estaba a punto de disparar apretó accidentalmente el botón expulsor del cargador, con lo cual al salirse parcialmente el cargador, la corredera no pudo colocar el cartucho en la recámara. Esto es lo que yo vi ayer en esta demostración que me hicieron. Esta segunda explicación no funciona, porque es decir, no hubo cartucho en recámara. Si se le salió el cargador, tampoco podía disparar. A mí me parece todo muy loco. Yo creo que si esto fuera un Juan Pérez en un hecho pasional, ni siquiera lo imputan. Claro. Pero esto fue hecho a la vista de todos. El problema es quién va a decir hoy que esto no es delito. Pero técnicamente, hasta ahora, hasta en lo que se sabe, no parece. Entonces, pero la justicia pero a ver, doctor, tenemos una jueza y un fiscal que los imputan. Claro. Sí, por eso. Lo que no sabemos es si en la causa hay algo que no conocemos. Punto. Es decir, por eso me refiero a lo que se conoce. Claro. Sí, y como dijo bien Gustavo, esto es dinámico y en las próximas horas puede ser que se produzcan otros hechos. Nos quedaría para hablar otro temita que me parece interesante aprovecharlo, Gustavo, el crimen de San Isidro. Eso ya prácticamente... De Vicente López. De Vicente López, perdón. El doble crimen. El doble crimen. Mirá, Jorge, eso es también otro proceso muy dinámico. Ya pasaron 3 semanas. Hoy se cumplen 3 semanas del doble homicidio de José Enrique del Río y Mercedes Alonso. Hay un detenido que está cada vez más comprometido. En las últimas horas se conocieron imágenes, en realidad ya la justicia la tenía, de lo que fue la caminata que hizo una semana antes del doble crimen el acusado con su amante. En esa caminata se hizo un relevamiento de las cámaras de seguridad y también todo lo que tiene que ver con la distancia. Como que lo practicó el recorrido, decís vos, Gustavo. Tal cual, exactamente. Así que este hombre ya incorporó, ya la justicia tiene en dos días distintos la caminata que hizo desde el lugar del hecho hasta la esquina de Richeri y Libertador, donde había dejado estacionada la camioneta. Lo tiene grabado en 2 circunstancias distintas. En una solo, después del 24 de agosto, después de las 18:40, después de que ocurrió el doble crimen, y otra, acompañado por una mujer que es su amante, el 17 de agosto, una semana antes del doble crimen. Así que todo indicaría, además de la declaración del hermano, que dijo al ver una de esas imágenes que de no ser que tenía la cara cubierta,
estaría en condiciones de afirmar que era un 100% su hermano, pero al tener la cara cubierta lo reconoce o lo identifica en un 90%. Y que el hermano lo había estafado en $110.000 con dinero que le prestó y que nunca lo devolvió. Ahora esto lo puede decir mejor el doctor Sebasco, respondernos mejor el doctor Sebasco. Sí, así vamos cerrando. Luis, en un minutito. Alguien que tiene, le comprende la generalidad de la ley, hay que ver si este testimonio puede ser tenido o no en cuenta. Claro. Bueno, eso depende, ¿no? Eso depende porque, bueno, hay testimonios que son más fuertes a los efectos probatorios y otros que son indiciarios, porque un reconocimiento, en este caso, porque además le comprende las generalidades de la ley, pero no deja de ser víctima. Pensemos que como hijo hasta podría presentarse como particular damnificado. Pero el punto central acá es el reconocimiento, y hay formas de hacer reconocimientos por medios técnicos a partir de la filmación y los datos antropométricos, ¿no? Si bien el reconocimiento no puede ser probablemente un 100% si no se le ve el rostro, pero habría que analizar los datos antropométricos, claro, a ver hasta dónde llegamos. Desde ya. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Te vamos a tener nuevamente, si aceptás nuestra invitación, para que sigamos con esta causa, con ambas causas, y hoy nos quedó afuera también la otra que ha quedado tapada por estas dos, que es la causa de vialidad también, ¿no? Claro. Que merece nuestra atención. Muchísimas gracias, Gustavo, y es un gusto nuevamente hablar después de tanto tiempo. Un abrazo, Gustavo. Un saludo para todos. Gracias, Gustavo. Bueno, Luis, nos estamos yendo, te despedimos, saluda Jorge y te esperamos. Te esperamos acá, Luis, sos el alma mater. Bueno, esta mujer... Tengo un viaje cercano y tengo un socio en el estudio. Sí. Está bien. Bueno. Porque esta mujer me fue apartando de mis amigos. Primero lo echó a Pérez San Martino, después te echa a vos. Sí, y el próximo voy a hacer yo. Tené cuidado, Jorge. No voy a hacer ningún chiste misógino. No, porque si no después te denuncia la feminazis. Bueno, nos vamos. Gracias, claro. Luis, nos vemos. Luego. Hasta luego. Ya saben, a las 8 de la noche, si quieren, nos encontramos en Carabobo. 59 veces 515. Carabobo 515. Y nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, llegando justo a la hora 19:00 con una temperatura de 17 grados 6 décimas. Chau.